Cuentos sobre delitos electorales. Compra de votos. Pena máxima, 3 años y 100 días de multa. En el pequeño pueblo de Verde Prado, las elecciones para elegir al nuevo alcalde o alcaldesa estaban a la vuelta de la esquina. Todas las personas hablaban sobre los candidatos y candidatas y la importancia de elegir a la mejor persona para su comunidad. Un día, mientras Pedro, un joven del pueblo, paseaba por el parque, se encontró con don Alfredo, un candidato a alcalde. Don Alfredo se acercó a Pedro con una sonrisa astuta y un sobre en la mano. Pedro, este sobre está lleno de dinero. Si votas por mí y convences a tus amigos de hacer lo mismo, el dinero es tuyo, dijo don Alfredo, entregándole el sobre. Pedro, tentado por el dinero, aceptó la oferta sin pensarlo mucho. Esa noche, habló con sus amistades y les pidió que votaran por don Alfredo, prometiéndoles una parte del dinero a cambio. Sus amistades, también seducidos por el dinero fácil, aceptaron. Lo que Pedro no sabía es que Clara, una niña del pueblo que siempre estaba atenta a todo, había escuchado la conversación entre don Alfredo y Pedro. Clara decidió contarle a su madre, la señora Gómez, que trabajaba en la policía local. La señora Gómez, al escuchar la historia de Clara, supo que era necesario actuar rápidamente. Habló con sus compañeros de trabajo y organizaron una operación para atrapar a don Alfredo y a quienes estaban involucrados en la compra de votos. El día de las elecciones, cuando Pedro y sus amigos se disponían a votar, la policía los detuvo en la entrada del centro de votación. También arrestaron a don Alfredo, quien llevaba entre sus ropas más sobres llenos de dinero. Comprar votos es un delito muy grave, dijo la señora Gómez. Las elecciones deben ser justas, y los votos deben ser libres y sinceros. Don Alfredo y los jóvenes fueron llevados a la Fiscalía Electoral, donde tuvieron que enfrentarse a las consecuencias de sus acciones. El pueblo entero aprendió una lección importante sobre la honestidad y la integridad. Finalmente, las elecciones se llevaron a cabo de manera justa, y el pueblo eligió a una persona que prometió trabajar por el bien de todos, sin trampas ni corrupción. Pedro y sus amigos comprendieron que el dinero fácil nunca vale más que la honestidad y la justicia. Y así, en Verde Prado, todos vivieron con la certeza de que habían hecho lo correcto y que sus votos realmente contaban. Condicionamiento de programas sociales. Pena máxima 9 años de prisión y 1000 días de multa. En el pequeño pueblo de Valle Verde, las elecciones se acercaban rápidamente y todos los habitantes estaban emocionados por elegir a su nuevo alcalde. En este pueblo vivía Elena, una joven madre que siempre hacía lo posible por cuidar a sus 2 hijos. Un día, mientras Elena recogía a sus hijos de la escuela, se encontró con don Ramiro, un hombre que trabajaba en el gobierno y manejaba los programas sociales del pueblo. Don Ramiro se acercó a Elena con una sonrisa. «Hola, Elena. Quería hablar contigo sobre las próximas elecciones», dijo don Ramiro. «Sabes que el programa social que ayuda a tu familia es muy importante. Si votas por el candidato que yo te diga, te aseguro que seguirás recibiendo la ayuda que necesitas». Elena miró a don Ramiro, sintiendo una mezcla de sorpresa y preocupación. «Pero, don Ramiro, eso no está bien. No deberíamos votar a cambio de dinero o promesas. Los votos son importantes y deben ser libres», respondió Elena con firmeza. Don Ramiro se rió y trató de persuadirla. «Vamos, Elena, todos lo hacen. Es solo un voto. Piensa en tus hijos». Elena pensó en lo que don Ramiro había dicho, pero sabía que lo correcto era votar con integridad. Decidió hacer lo que creía justo. «No, don Ramiro, no puedo aceptar esto. Quiero que mis hijos crezcan sabiendo que siempre debemos hacer lo correcto», dijo Elena con determinación. Después de esa conversación, Elena fue a la Fiscalía Electoral y contó a la persona que la recibió lo que había ocurrido. La agente agradeció a Elena por su valentía y le aseguró que tomarían medidas al respecto. El día de las elecciones, las autoridades de la Fiscalía supervisaron de cerca
para asegurar que todo se llevara a cabo de manera justa. Don Ramiro fue detenido y se le impidió seguir trabajando en el programa social debido a sus acciones. Elena votó con el corazón tranquilo, sabiendo que había hecho lo correcto. Finalmente, el pueblo eligió a un nuevo alcalde que prometió trabajar por el bienestar de todos, sin trampas ni corrupción. Y así, en Valle Verde, todos vivieron con la certeza de que sus votos eran libres y que la justicia prevalecía. Elena se sintió orgullosa de su decisión y enseñó a sus hijos el valor de la honestidad y la integridad. Desvío de recursos públicos, pena máxima 9 años de prisión y 400 días de multa. En el encantador pueblo de Robledal, la gente vivía feliz y en armonía. El gobierno local se encargaba de administrar los recursos del pueblo para asegurarse de que todos tuvieran lo que necesitaban. Sin embargo, algo extraño comenzó a suceder. Un día, Luisa, una niña curiosa y valiente, notó que las calles no estaban tan limpias como de costumbre y que algunos servicios públicos, como el parque y la biblioteca, empezaban a deteriorarse. Decidió investigar qué estaba ocurriendo. Luisa se acercó a don Manuel, el conserje del ayuntamiento, quien siempre había sido muy amable con ella. «Don Manuel, ¿por qué no están arreglando las calles y el parque como antes?», preguntó Luisa. Don Manuel, un hombre mayor y sabio, suspiró y le explicó en voz baja a Luisa: «He notado que algunos funcionarios del gobierno están desviando el dinero que debería usarse para estos servicios. Lo están utilizando para apoyar en secreto a un partido político, incluso aunque no haya elecciones en este momento». Luisa se quedó sorprendida y decidió que debía hacer algo al respecto. Con la ayuda de don Manuel, elaboraron un plan. Primero, recopilaron pruebas de los desvíos de dinero, observando documentos y escuchando conversaciones entre los funcionarios involucrados. Un día, Luisa y don Manuel reunieron a todos los vecinos en la plaza del pueblo. Luisa, con un poco de nervios, se puso de pie y les contó a todos lo que había descubierto. «Queridos vecinos, el dinero que debería usarse para mantener nuestras calles, parques y servicios públicos está siendo desviado por algunos funcionarios para apoyar a un partido político. Esto es injusto y debemos hacer algo al respecto», dijo Luisa con determinación. Los vecinos, indignados, decidieron actuar. Fueron a la Fiscalía Electoral y denunciaron los hechos. Los responsables del desvío de fondos fueron investigados y procesados. Fueron destituidos de sus cargos y se implementaron medidas para asegurar que el dinero del pueblo se utilizara correctamente. Y así, en Robledal, todos vivieron felices sabiendo que sus recursos eran utilizados de manera justa y transparente, y que siempre habría personas valientes como Luisa dispuestas a defender lo correcto. Acarreo de votantes, pena máxima, 3 años de prisión y 100 días de multa. En el tranquilo pueblo de Colinas Verdes se acercaban las elecciones para elegir al nuevo alcalde. 2 personas, don Jaime y doña Marta, estaban muy interesados en que su candidato ganara, así que idearon un plan para asegurarse de que la mayor cantidad de gente posible votara por él. Don Jaime y doña Marta recorrieron el pueblo en su camioneta, hablando con los vecinos y ofreciendo llevarlos al centro de votación. Sin embargo, había una condición. Debían prometer votar por su candidato. «Suban, los llevaremos al centro de votación, pero recuerden votar por el candidato que les decimos», decía don Jaime con una sonrisa. Algunos vecinos, necesitados de transporte, aceptaron la oferta sin pensarlo mucho. «Si votan por nuestro candidato, les daremos una despensa con alimentos», añadía doña Marta. La camioneta se llenaba rápidamente y don Jaime y doña Marta llevaban a los vecinos al centro de votación, repitiendo siempre la misma condición. «No olviden votar por nuestro candidato», insistían. Los vecinos, sintiéndose comprometidos por la ayuda recibida, hicieron lo que les pidieron.
Las urnas se llenaron de votos para el candidato de don Jaime y doña Marta. Finalmente, llegó el día del conteo de votos, y el candidato apoyado por don Jaime y doña Marta ganó las elecciones. Sin embargo, algunos habitantes del pueblo comenzaron a preguntarse si el resultado había sido realmente justo. Con el tiempo, la verdad sobre las acciones de don Jaime y doña Marta salió a la luz. La Fiscalía Electoral investigó el caso y los castigó por cometer el delito electoral, y tomaron medidas para garantizar que en futuras elecciones todos pudieran votar libremente, sin presiones ni condiciones. Y así, en Colinas Verdes, los habitantes aprendieron la importancia de votar con libertad y de no dejarse influenciar por promesas o condiciones. Desde entonces, se aseguraron de que cada elección fuera justa y reflejara la verdadera voluntad del pueblo. Presión en las empresas para influir en el sentido del voto: pena máxima, 3 años de prisión y 100 días de multa. En el pintoresco pueblo de Villa Esperanza, las elecciones se acercaban y los habitantes estaban emocionados por elegir a su nuevo alcalde. Entre los candidatos se encontraba Ana, una mujer trabajadora y honesta que prometía mejorar la vida de todos en el pueblo. En Villa Esperanza también vivía don Ricardo, el dueño de la mayor fábrica del pueblo. Don Ricardo no quería que Ana ganara las elecciones porque sabía que ella pondría reglas más estrictas para proteger a los trabajadores, lo que a él no le convenía. Un día, don Ricardo llamó a todos sus empleados a una reunión urgente en la fábrica. «Quiero que todos me escuchen bien», dijo don Ricardo con una voz firme. «No deben votar por Ana. Si descubro que alguno de ustedes vota por ella, perderá su trabajo inmediatamente». Los empleados, asustados por las amenazas de don Ricardo, se miraron entre sí sin saber qué hacer. Necesitaban sus trabajos para mantener a sus familias, pero también querían votar libremente por quien creyeran mejor para el pueblo. Entre los empleados estaba Rosa, una madre soltera que trabajaba duro para cuidar de sus 2 hijos. Rosa sabía que votar por Ana sería lo mejor para el futuro del pueblo y de sus hijos, pero temía perder su empleo. El día de las elecciones llegó y Rosa, junto con otros empleados, se dirigió al centro de votación con el corazón lleno de dudas. Mientras estaba en la cabina de votación, pensó en las palabras de Ana y en su promesa de mejorar las condiciones laborales. Finalmente, Rosa decidió votar por Ana, convencida de que era lo correcto. Cuando las elecciones terminaron, Ana ganó con una gran mayoría de votos. Don Ricardo, al enterarse de los resultados, se enfureció y amenazó con despedir a varios empleados, pero entonces algo inesperado sucedió. Los empleados, cansados de las injusticias, se unieron y llevaron su caso a la Fiscalía Electoral. Las autoridades escucharon las quejas de los empleados y tomaron medidas para protegerlos. Don Ricardo fue castigado y obligado a tratar con respeto a sus empleados. Ana, ahora como alcaldesa, trabajó incansablemente para mejorar el pueblo y proteger los derechos de todos los trabajadores. Rosa y sus compañeros se sintieron orgullosos de haber votado con valentía y aprendieron una importante lección sobre la importancia de la justicia y la libertad. Y así, en Villa Esperanza, todos vivieron con la certeza de que sus voces y votos eran importantes y que nadie tenía el derecho de quitarles su libertad de elección. Ministros de culto religioso. Pena máxima: 500 días de multa. En el pintoresco pueblo de San Clemente, las elecciones para elegir a los nuevos líderes locales estaban a la vuelta de la esquina. La emoción se palpaba en el aire y todos los vecinos hablaban sobre los candidatos y sus promesas. En la pequeña iglesia del pueblo, el ministro Juan era muy respetado y querido por su comunidad. Todos los domingos, sus sermones inspiraban y unían a la gente. Sin embargo, esta vez, el padre Juan decidió usar su posición de una manera diferente. Un domingo, durante su sermón, el ministro Juan comenzó a hablar sobre las elecciones.
Queridos hermanos y hermanas, dijo, es nuestro deber elegir a los líderes que guiarán a nuestro pueblo. Les pido que voten por el Partido del Sol, que traerá prosperidad y bendiciones a San Clemente. Los feligreses, sorprendidos por las palabras del ministro Juan, se miraron entre sí. Sabían que la ley prohibía a los ministros de culto hacer llamados políticos desde el púlpito, pero muchos respetaban tanto al ministro Juan que consideraron seguir su consejo. Sin embargo, no todos estaban de acuerdo. Don Alberto, un hombre justo y conocedor de la ley, decidió actuar. Después del servicio religioso, fue a hablar con las autoridades locales y les contó lo que había sucedido. Las autoridades investigaron el caso y confirmaron que el ministro Juan había violado la ley al hacer un llamado político desde el púlpito. Aunque el ministro Juan no tenía malas intenciones, fue sancionado por su acción. El ministro Juan se reunió con sus feligreses y, con humildad, les pidió disculpas. Queridos hermanos y hermanas, me equivoqué al pedirles que votaran por un partido específico. La política debe ser un espacio donde cada uno decida libremente según su conciencia. Agradezco a don Alberto por recordarnos la importancia de la ley y la justicia. Los feligreses comprendieron la lección y apreciaron la sinceridad del ministro Juan. Aprendieron que, aunque era importante escuchar y respetar a sus líderes espirituales, también era crucial respetar las leyes y mantener la libertad de elección en la política. Y así, en San Clemente, las elecciones se llevaron a cabo con respeto y justicia. Los habitantes votaron libremente, sabiendo que su decisión era verdaderamente suya. El ministro Juan continuó siendo un guía espiritual querido, y todos vivieron con la certeza de que habían aprendido una valiosa lección sobre la importancia de la honestidad y el respeto por la ley. Recoger o retener credenciales de elector pena máxima, 3 años de prisión y 100 días de multa. En el alegre pueblo de Loma Verde, todos estaban emocionados por las próximas elecciones. El día de la votación se acercaba y los habitantes se preparaban para elegir a su nuevo alcalde. María, una joven amable y entusiasta, estaba lista para ir a votar. Pero, el día antes de las elecciones, su pareja, Carlos, decidió que no quería que ella votara por un candidato diferente al que él apoyaba. Carlos, al no poder convencer a María de que votara por su candidato, decidió retener su credencial para votar, guardándola en un cajón y escondiéndola bajo llave. María, no podrás ir a votar si no tienes tu credencial, dijo Carlos, esperando que ella cambiara de opinión. María, sorprendida y preocupada, intentó encontrar su credencial, pero pronto se dio cuenta de que Carlos la había escondido. Triste y frustrada, se comunicó con las autoridades de la Fiscalía Electoral, quienes investigaron el caso y encontraron la credencial de María en la casa de Carlos. Carlos fue informado de que había violado la ley al retener la credencial de votación y se le explicó la importancia de respetar el derecho de cada persona a elegir libremente. María recibió su credencial de vuelta a tiempo para votar. El día de las elecciones, ella fue al centro de votación y eligió al candidato que creía que mejor representaba sus valores y esperanzas para el futuro de Loma Verde. Carlos, al ver el resultado de las elecciones y la reacción de su pareja, se dio cuenta de su error y aprendió la importancia de respetar la libertad de los demás. Y así, en Loma Verde, todos vivieron felices con la certeza de que cada voto contaba y que el respeto a los derechos de los demás era fundamental para vivir en una comunidad justa y armoniosa. María se sintió aliviada y empoderada por haber podido ejercer su derecho al voto, y todos aprendieron una valiosa lección sobre la importancia de la libertad y el respeto. Violencia política de género. Pena máxima: 8 años de prisión y 300 días de multa. En el animado pueblo de Valle Alegre, las elecciones para elegir a un nuevo líder estaban a la vuelta de la esquina. Entre los candidatos había una mujer valiente y decidida llamada Laura.
Laura había trabajado arduamente para mejorar el bienestar del pueblo y se sentía lista para asumir el desafío de liderar. Sin embargo, algunos líderes del partido político dominante no querían que Laura fuera candidata solo porque era mujer. Reunidos en secreto, hicieron un plan para que Laura renunciara a su candidatura. Un día, Laura recibió una llamada de los líderes del partido. «Laura, debes renunciar a tu candidatura», le dijeron con firmeza. «No creemos que una mujer deba liderar el pueblo. Si no lo haces, enfrentarás problemas». Laura se sintió decepcionada y enojada, pero no quería rendirse sin luchar. Decidió llevar su caso a la Fiscalía Electoral y contarles lo que estaba pasando. Con el apoyo de algunos amigos y ciudadanos que creían en la justicia, Laura preparó una denuncia detallada. Las autoridades, al recibir la denuncia, se pusieron manos a la obra. Investigaron la situación y confirmaron que los líderes del partido habían hecho amenazas y presionado a Laura para que abandonara su candidatura por razones de género. La ley no permitía este tipo de injusticias. En una reunión pública, las autoridades anunciaron las consecuencias de las acciones de los líderes del partido. Los líderes que intentaron forzar a Laura a renunciar serán sancionados, dijo el representante de las autoridades. En Valle Alegre, todos tienen derecho a postularse para cualquier cargo sin importar su género. Laura, aunque aún sentía el impacto de la presión que había enfrentado, se sintió aliviada y fortalecida al ver que la justicia había prevalecido. Decidió seguir adelante con su candidatura, inspirada por el apoyo de sus amigos y la comunidad. El día de las elecciones llegó y Laura recibió un gran respaldo del pueblo. La gente votó por ella, reconociendo su coraje y su compromiso con el bienestar de Valle Alegre. Laura ganó las elecciones y se convirtió en la nueva líder del pueblo. Trabajó arduamente para hacer realidad sus promesas y mejorar la vida de todos. Los líderes del partido que habían intentado detenerla enfrentaron sus sanciones y aprendieron una valiosa lección sobre igualdad y justicia. Y así, en Valle Alegre, todos vivieron felices con la certeza de que el respeto por los derechos de cada persona, sin importar su género, era fundamental para construir una comunidad justa y equitativa. Laura demostró que con valentía y determinación se podían superar las barreras y lograr grandes cosas. Presionar al electorado dentro o fuera de las casillas. Pena máxima: 3 años de prisión y 100 días de multa. En el pintoresco pueblo de La Primavera, las elecciones para elegir al nuevo alcalde estaban muy cerca. Todos los vecinos estaban entusiasmados por participar y elegir al mejor candidato para el futuro de su comunidad. Sin embargo, en el centro de votación, Pedro, un vecino del pueblo que apoyaba a un partido político específico, decidió que quería asegurarse de que su partido ganara a toda costa. Así que, en el día de las elecciones, Pedro se dirigió al centro de votación con un plan en mente. Pedro comenzó a caminar entre las filas de votantes, acercándose a sus vecinos mientras esperaban para emitir su voto. Les decía en voz baja: «Voten por el partido de mi amigo. Es el mejor para nuestro pueblo, y si no lo hacen, se arrepentirán». Algunas personas se sintieron incómodas por las palabras de Pedro, pero no sabían qué hacer. Se estaban sintiendo presionadas a votar por el partido que Pedro apoyaba. Sin embargo, Laura, una joven valiente que estaba en la fila para votar, se dio cuenta de lo que estaba ocurriendo. Decidió informar a la presidenta de la casilla para que pudieran tomar medidas. «Pedro está presionando a los votantes dentro del centro de votación. No está bien y está haciendo que la gente se sienta incómoda», dijo Laura. La presidenta, al escuchar la denuncia, actuó rápidamente. Llamó a las autoridades de la Fiscalía Electoral para que investigaran la situación. Las autoridades confirmaron que Pedro estaba violando las reglas al presionar a los votantes dentro del centro de votación, lo cual estaba prohibido por la ley.
Pedro fue confrontado por las autoridades y se le explicó que su comportamiento estaba mal y violaba las normas de las elecciones. Como resultado, Pedro recibió una sanción por su conducta inapropiada. Las elecciones continuaron sin más incidentes, y los vecinos pudieron votar libremente sin sentirse presionados. Laura, al igual que los demás votantes, pudo elegir al candidato que creía mejor para el pueblo sin ninguna influencia externa. Finalmente, el nuevo alcalde fue elegido de manera justa, y la primavera continuó siendo un lugar alegre y unido. Todos aprendieron la importancia de respetar las reglas y la libertad de votar sin presiones. Y así, en la primavera, vivieron felices sabiendo que sus votos eran verdaderamente libres y que el respeto a las normas era fundamental para una comunidad justa. Obstaculizar el desarrollo de la elección pena máxima. 3 años de prisión y 100 días de multa. En el tranquilo pueblo de Monteclaro, las elecciones para elegir al nuevo alcalde eran un evento muy esperado por todos los vecinos. Todos se preparaban con entusiasmo para ir a la casilla y emitir su voto. El día de las elecciones, los habitantes de Monteclaro se levantaron temprano y se dirigieron al centro de votación. Sin embargo, al llegar, se encontraron con un problema inesperado. Don Felipe, un hombre conocido por su mal genio, estaba bloqueando la entrada a la casilla. «Nadie entra a votar hoy», gritaba don Felipe. «No permitiré que elijan a un candidato que no me gusta». Los vecinos, sorprendidos y asustados, no sabían qué hacer. Intentaron hablar con don Felipe y hacerle entender que todos tenían derecho a votar, pero él se negaba a moverse. Entre los vecinos estaba doña Carmen, una mujer valiente y decidida. Al ver lo que estaba ocurriendo, decidió tomar acción. Sin perder tiempo, llamó a la policía y les explicó la situación. «Don Felipe está impidiendo que entremos a votar», dijo doña Carmen. «Necesitamos ayuda para que todos podamos ejercer nuestro derecho». Poco después, llegó la policía, y al ver la situación, se acercaron a don Felipe. «Don Felipe, por favor, deje que los vecinos entren a votar. Está violando la ley al impedirles su derecho», dijo uno de los oficiales con calma. Pero don Felipe no quiso escuchar y se negó a moverse. Los oficiales, viendo que no había otra opción, lo detuvieron y lo llevaron ante las autoridades de la Fiscalía Electoral. En la Fiscalía, las autoridades explicaron a don Felipe que impedir que las personas voten era un delito y que sería sancionado por su comportamiento. Don Felipe, al darse cuenta de la gravedad de sus acciones, se sintió avergonzado y arrepentido. Mientras tanto, en el centro de votación, los vecinos de Monteclaro finalmente pudieron entrar y emitir sus votos libremente. Doña Carmen y los demás se sintieron aliviados y agradecidos por la rápida intervención de la policía. Las elecciones se llevaron a cabo de manera justa y el pueblo eligió a su nuevo alcalde. Todos aprendieron una importante lección sobre el respeto a los derechos de los demás y la importancia de la democracia. Y así, en Monteclaro, vivieron felices sabiendo que siempre habría personas valientes como doña Carmen y autoridades justas para proteger sus derechos. Don Felipe, después de cumplir su sanción, se disculpó con sus vecinos y prometió nunca más interferir en su derecho a votar.